Vamos a hablar hoy sobre el plano inclinado. El plano inclinado es otra de las aplicaciones de las leyes newtonianas que es muy práctico para resolver ejercicios en cuerpos que se ubican en una superficie angulada, es decir, en una superficie inclinada. Es natural pensar que si un cuerpo está sobre una superficie inclinada, este cuerpo va a tender a caer, es lo que naturalmente uno pensaría. Es decir, si tengo una superficie en plano inclinado y coloco un cuerpo aquí, este cuerpo por naturaleza va a intentar caer. Pero, ¿qué es lo que hace que el cuerpo caiga? ¿Qué es lo que hace que empiece a rodar en el sentido del plano inclinado? Para ello fabricaremos un diagrama de cuerpo libre con un plano inclinado y un cuerpo sobre el mismo. Supongamos este sistema de aquí. Si yo doy aquí un ángulo, sea el ángulo que sea, mientras más amplio sea el ángulo, más probable es que el cuerpo tienda a caer. En este caso el ángulo es mucho más amplio y eso quiere decir que el cuerpo es más seguro que caer, debido a que debe haber una fuerza mayor que lo inclina. Pero ¿cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese valor que hace que un cuerpo quiera bajar por un plano inclinado? Ahora que tenemos un plano inclinado proyectado, podremos darnos cuenta cuál es la fuerza que está causando este efecto en el sistema. Como sabemos, naturalmente este plano, que tiene un ángulo aquí, va a intentar el cuerpo que está sobre él bajar en esta dirección. Pero, ¿qué es lo que le está empujando? Si al parecer no hay ninguna fuerza ejercida sobre él. Bien, analizamos lo siguiente. El peso del cuerpo viene desde su centro de masa. Si el plano está inclinado, no significa que el peso también vaya a ir inclinado. Si el plano está inclinado, el peso, ya que es atraído por la Tierra, pues tiene que seguir estando recto. El peso del cuerpo va recto. Consideremos ahora lo siguiente. El peso está recto y el plano está inclinado. Supongamos que una persona está sobre el plano. Si una persona está sobre el plano observando al sistema, posiblemente para esta persona que está sobre el plano, el sistema no esté del todo inclinado. Tal vez desde la perspectiva de esta persona, pues el cuerpo está recto. Si la persona está viendo desde su perspectiva y tuviese que dibujar un plano cartesiano sobre él, pues lo dibujara recto, ¿no? Porque para esta persona al parecer el cuerpo está recto. Así que si él dibujase aquí un plano, el plano cartesiano que dibujase estuviese recto, a pesar de que todo el sistema está inclinado. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que para resolver estos ejercicios debo empezar dibujando un plano cartesiano. No importa que el plano esté inclinado, si el plano completo está inclinado sobre el que se reposa el cuerpo, pues el plano cartesiano que voy a dibujar también va a estar inclinado. Entonces, esta es la Y, esta es la X, esto es menos X y esto es menos Y. Este es mi nuevo plano cartesiano, inclinado. ¿Bien? Ahora observemos un detalle prominente en este ejercicio. El peso del cuerpo está yendo recto y ya no calza ni con la X ni con la Y. El peso no calza con ninguno de los dos ejes cartesianos. Cuando yo tenía un eje, un sistema que no calzaba con X ni con Y, pues a este tenía que desarmarle en sus dos componentes. Si llamaba a esto fuerza, pues esta era fuerza en X y esto era fuerza en Y, porque no podía trabajar yo directamente con la diagonal. Entonces, si observamos ahora que el peso está en diagonal y debo darme cuenta que este peso no calza ni con X ni con Y, pues debo desarmar a este peso en sus componentes. ¿Cuáles serían esas componentes? Pues serían peso en X y sería peso en Y. Entonces, tengo que el peso ahora se rompe en dos partes, el peso en X y el peso en Y. Ahora que sabemos que el peso se está dividiendo en dos componentes, entendemos que la razón por la que un cuerpo en un plano inclinado tiende a caer es por su propio peso, pero no su peso normal, sino su peso en X. Este peso en X es el que está empujando al cuerpo hacia abajo. Veamos entonces. He tomado al peso y he desarmado la función en peso en X y en peso en Y. Pero, ¿cómo encuentro ese peso en X? Bien,
Para encontrar el peso en X vamos a hacer lo siguiente. Miren la línea que se proyecta en este sentido. Si tomo esta línea y la dibujo acá, no he alterado la ecuación, sigue siendo lo mismo. Solamente he tomado esta línea y la he dibujado acá. Recuerden que esto tiene un ángulo. La teoría nos dice que si hay un ángulo en el plano inclinado, por ángulos congruentes, este ángulo también va a ser el mismo. Es decir, el ángulo del plano inclinado es el ángulo que se dibuja entre estos tres componentes. Y se darán cuenta ustedes que tenemos nada más que un triángulo rectángulo. Aquí tengo yo el ángulo del plano inclinado. Esta línea se llama peso en Y, esta línea se llama peso y esta línea se llama peso en X. Así que si yo quiero encontrar el peso en X, ¿cómo lo hago? ¿Ven? Voy a recurrir a eso entonces para identidades trigonométricas. Empezando, por ejemplo, con el seno del ángulo. ¿Qué nos dice el seno del ángulo? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, ¿quién es el opuesto? Es el peso en X. ¿Y quién es la hipotenusa? Es el peso. Así que, si tomo el valor de peso que está dividiendo y lo paso del otro lado a multiplicar, peso en X es equivalente a peso por el seno del ángulo. Esta es la fórmula que se utiliza ahora para resolver planos inclinados. Es muy diferente a la fórmula que normalmente nosotros utilizásemos, porque nosotros decimos que cualquier fuerza es fuerza por coseno del ángulo. Por ejemplo, si no quiero fuerza, entonces cualquier velocidad es velocidad por coseno del ángulo. Es decir, cualquier vector que yo quiero encontrar en X es vector por coseno del ángulo. Y cualquier vector que yo quiera encontrar en Y, pues es vector por seno del ángulo. Pero aquí pasa lo contrario. En un plano inclinado estas fórmulas se invierten. Y es lo que tienen que tener presente para resolver ejercicios relacionados. Aquí el peso en X es peso por seno del ángulo. Acá el vector en X era por coseno. Miren cómo cambió el sistema. Así que, si en vez de utilizar seno decido utilizar coseno, se darán cuenta que utilizando la función coseno me daría cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es peso en Y entre peso. O sea que el peso en Y es peso por coseno del ángulo. Bien, yo ya tengo el peso en X y el peso en Y. Es decir, si quiero encontrar la respuesta a este ejercicio, o si quiero encontrar el valor de este peso en X, tomo el peso de la caja y lo multiplico por el seno del ángulo. Bien, empecemos desde cero otra vez. El peso se dirige en esta dirección. Ese valor realmente no me interesa, porque los valores en diagonal no me sirven. Así que tomo ese valor del peso y lo divido en peso en X y en peso en Y. Supongamos que es un plano inclinado sin fricción. Entonces, si es un plano inclinado liso que no tiene fricción, ¿qué más fuerzas están presentes en este ejercicio? El peso, bien, ya está desarmado en sus componentes. Y como esto es una superficie sólida, hay una respuesta ante ese peso, que conocemos como normal. Pero la normal, como el plano está inclinado, pues la respuesta a la normal también debe estar inclinada. Bien, si decido hacer la sumatoria de fuerzas en un sistema que carece de fricción, debo considerar entonces que la caja obligatoriamente va a tener que deslizarse hacia abajo. Aquí tenemos el valor del ángulo. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de fuerzas en X correcta para este ejercicio? Peso en X, no hay nadie más que se oponga en X, así que solamente es peso en X, es igual a, como no hay fricción y si hay movimiento, pues masa por aceleración. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles serían los valores pertinentes para una sumatoria de fuerzas en Y? Ven, la normal sube la normal. ¿Y quién se opone a la normal? No es el peso, sino es el peso en Y. Como la caja no se mueve en Y, solo se mueve en X, esto es igual a 0.
Esa sería la suma pertinente para un plano inclinado. ¿Qué es entonces el plano inclinado? A manera de resumen, representa una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar o descender cuerpos a cierta altura. Aquí tenemos un ejemplo de ello, como ya habíamos hecho antes. Este es el diagrama de cuerpo libre que hice hace un instante. Normal, peso en Y, peso en X. La suma de las fuerzas en X es peso en X igual a masa por aceleración, si se está moviendo. Y la suma de fuerzas en Y es normal menos peso en Y igual a 0. Supongamos que este plano tiene fricción. Entonces, lo único que debería considerar es que hay una fuerza de oposición al movimiento que se llama fricción. Si la sumatoria de fuerzas en X era peso en X igual a masa por aceleración, ahora sería peso en X menos fricción, pero seguiría siendo lo mismo, masa por aceleración. Bien, un cuerpo de 30 kilogramos reposa en un plano inclinado a 45 grados. Calcule su aceleración y el valor de su normal. ¿Ven? Considerando que en este ejercicio nos está dando valores muy generales, podemos ir buscando las respuestas a esto, empezando por un plano inclinado. El plano inclinado al parecer está a un ángulo de 45 grados. Tengo un cuerpo sobre él que tiene una masa de 30 kilogramos. Entonces, voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre y me doy cuenta que hacia arriba va a haber una respuesta ante el peso que llamaremos normal. En esta dirección pues va el peso natural de la caja que llamaré peso en Y. En la dirección inferior pues va a ir peso en X. Si el ejercicio no habla sobre fricción, consideramos que el ejercicio no tiene fricción. Así que, por el momento, la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y estaría basada específicamente en estos elementos de aquí. ¿Cuáles son los valores que están en X? Pues peso en X, que es igual a masa por aceleración, y la normal menos el peso en Y, que como no se mueve en esta dirección, va a ser igual a 0. Nos está pidiendo la aceleración, así que si despejo de aquí aceleración, sería equivalente, masa que está multiplicando pasa a dividir, o sea, aceleración sería equivalente al peso en X dividido entre la masa. Y si despejo de acá la normal, me daría cuenta que la normal es equivalente al peso en Y. Encontrando peso en X y peso en Y, tengo ya resuelto el ejercicio. Entonces, ¿cómo encuentro esos valores? Peso en X y peso en Y. Peso en X es peso por coseno del ángulo. ¿Bien? Empecemos buscando esos valores entonces. Peso en X es igual. Si la masa es 30 kilogramos, el peso es 30 por 9.8. 30 por 9.8 me va a dar 294 newtons. Bien, el peso entonces es equivalente a 294 newtons. Si el peso es ese, entonces peso en X sería 294 por el coseno de 45. Eso significa 294 por la raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto es exactamente el peso en X? 147 raíz de 2. Peso en X. Entonces, la aceleración sería equivalente a 147 raíz de 2 dividido entre la masa de 30. Eso nos da 6.93 metros por segundo al cuadrado. 6.93 metros por segundo al cuadrado. Ahora debo buscar yo peso en Y. ¿Ven? ¿Cuál es el valor del peso en Y? Peso en Y es igual a peso por seno del ángulo. Peso en Y es igual. ¿El peso de cuánto es? 294 por el seno del ángulo de 45. Peso en Y sería 294 por la raíz de 2
dividido entre 2, que me daría el mismo valor que estábamos calculando antes, 147 raíz de 2. Eso quiere decir que el peso en Y y el peso en X son iguales, pero eso es porque el ángulo es de 45 grados. ¿Ven? Entonces, como normal es igual al peso en Y, al encontrar yo el peso en Y, ya he encontrado la respuesta. La normal es 147 raíz de 2 newtons. Esa es la respuesta de la normal y con eso he encontrado la aceleración y el valor de la normal. El siguiente ejercicio nos dice: un alambre horizontal sostiene una esfera uniforme sólida de 80 newtons sobre una rampa a 35 grados sobre la horizontal. Cuando es sobre la horizontal, cualquier línea recta y una línea por encima de él. Esto me está intentando decir, un plano inclinado. Dibuje el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera y cuál es la tensión en el alambre? Dibujemos el diagrama de cuerpo libre. La superficie se eleva a 35 grados sobre una línea horizontal. Lo que tengo sobre dicha superficie es una esfera y esta esfera está conectada por un cable que está horizontal a la superficie. Es decir, esta esfera está conectada mediante un cable recto a la superficie del sistema. Bien, empecemos dibujando el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Primero, el plano cartesiano, que al igual que el plano inclinado, se encuentra angulado. El peso que va hacia abajo es el peso en Y. El peso que yace en esta dirección es el peso en X. Y la respuesta ante el peso de la esfera es la normal. Tengo normal, tengo peso en Y, tengo peso en X. El alambre ejerce una tensión que va en esta dirección. Pero se darán cuenta ustedes que al igual que como el peso va fuera de los ejes, la tensión también está yendo fuera de los ejes, sean estos X o sean Y. Así que como la tensión está en diagonal, debo desarmar esa tensión en tensión en X y en tensión en Y. Si consideramos esto, entonces yo ya tengo un diagrama de cuerpo libre aquí. Recopilando la información, entonces, normal, peso en Y, peso en X. Y la cuerda que está recta la he desarmado en tensión en X y tensión en Y. Observemos entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes están presentes en este sistema en X? Pues está el peso en X. Bien, ¿quién más está en X? Pues está la tensión en X. Y como se supone que la esfera está en equilibrio sobre la superficie, esto es igual a 0. En Y, ¿quiénes están presentes en Y? La normal está actuando como respuesta y están opuestas dos fuerzas que van hacia abajo. Estas dos fuerzas son tanto tensión en Y como peso en Y. Se han cancelado esas fuerzas, así que esto me va a dar 0. Bien, es momento entonces de resolver la continuación de los ejercicios. Ya dibujamos el diagrama de cuerpo libre y hemos obtenido dos ecuaciones fruto de ello. Ahora debo yo calcular, qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera. ¿Qué me está queriendo decir esto de aquí? ¿Qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera? Pues, ¿cuál es la fuerza que empuja sobre una superficie? Si la superficie está aquí, ¿quién es el que empuja hacia arriba? Es la normal. En pocas palabras, lo que me está solicitando es calculen la normal. Entonces, vamos a calcular la normal de este ejercicio. Para calcular la normal, debo utilizar esta fórmula de aquí. Despejando esa fórmula, sabría que la normal es equivalente a la tensión en Y más
el peso en Y. Sabemos, según los datos que me ha dado el ejercicio, que la esfera pesa 80 newtons. Así que puedo utilizar esta identidad y obtener su peso en X y su peso en Y. Como habíamos visto antes, en el caso del plano inclinado, las fórmulas vectoriales se invierten. Y el peso ahora es por seno para X y el peso ahora es por coseno para Y. Si el peso es de 80, esto sería multiplicado por el seno de ¿qué ángulo? El ángulo del plano inclinado, que como verán ustedes es de 35 grados. Y 80 por coseno de 35 grados. ¿Cuánto nos da X y cuánto nos da Y? 80 por el seno de 35 nos da 45.89 newtons. Y 80 por el coseno de 35 nos da 65.53 newtons. Esos son los valores para los pesos. Bien, continuemos entonces en la resolución. Si la normal era esto de aquí, ahora sé que la normal es igual a tensión en Y más 65.35. Pero ahí tengo el problema. Tendría que averiguar cuánto es la tensión en Y para continuar con el ejercicio. Bien, como estoy trabado, vamos a resolver la parte C. ¿Cuál es la tensión del alambre? Bien, para eso voy a recurrir yo a la parte de la sumatoria de las X. ¿Qué me dice esa sumatoria? Peso en X menos tensión en X es igual a 0. Si paso del otro lado, me diría que el peso y la tensión en X son los mismos. Como al parecer yo ya tengo el peso en X, es 45.89, yo ya tengo la tensión en X. Este ya es una ventaja para resolver el ejercicio. Tengo que la tensión en X es 45.89. Pero ojo, el ejercicio me está pidiendo la tensión del alambre, no la tensión en X, no la tensión en Y, sino la tensión del alambre. Bien, necesitamos recordar esto. Las fórmulas se invierten solo en el plano inclinado, solo y exclusivamente en el plano inclinado. En cualquier ejercicio que no sea un plano inclinado, las fórmulas siguen la misma característica que ya conocíamos. Todo vector en X es vector por coseno del ángulo y todo vector en Y es vector por seno del ángulo. Como la cuerda o como la tensión del sistema tiene dirección y tiene magnitud, podría en vez de poner vector poner tensión en X es igual a tensión por coseno del ángulo y tensión en Y es igual a tensión por seno del ángulo. Recuerden entonces, las fórmulas vectoriales se aplican en todo lo que no sea un plano inclinado. Y si es un plano inclinado, estas son las fórmulas. Como la tensión que yo tengo aquí no es un plano inclinado, simplemente es una cuerda, entonces yo voy a utilizar esta fórmula de aquí. Tensión en X es tensión por coseno del ángulo. Como al parecer yo ya tengo el valor de tensión en X, podría yo decir 45.89 es igual a tensión por coseno del ángulo. Pero ¿cuánto vale el ángulo? Si recordamos, el plano estaba a 35 grados y la cuerda estaba horizontal. Eso quiere decir que el ángulo que se formó también fue de 35 grados. Así que el ángulo que va aquí también es 35 grados. Significa que esto que está multiplicando puede pasar al otro lado a dividir. Voy a hacerlo del otro lado. 45.89 y el que multiplica voy a pasar al otro lado a dividir. Si yo divido 45.89 entre el coseno de 35, obtengo la respuesta que necesito. Dividiendo estos valores me va a dar un valor aproximado de 56 newtons. 56 newtons como respuesta. Vamos a hacerlo un poco más acá para que no nos estorbe la luz. Tensión es igual a 45.89 dividido entre el coseno de 35
nos da 56 newtons. Bien, esa es la respuesta. ¿Qué tensión tiene el alambre? 56 newtons. Entonces, yo ya tengo ese valor y gracias a este valor de aquí, ya puedo también contestar esta pregunta de acá. Yo me encontraba trabado aquí porque no conocía cuál era la tensión en Y. Pero ahora que sé que la tensión es de 56 y ahora que sé que el ángulo es de 35, pues tomo 56 y multiplico por el seno de 35, eso me va a arrojar un valor de aproximadamente 32.12 newtons. Entonces, la normal aquí es equivalente a 32.12 más 65.35. ¿Ven? Sabíamos que la respuesta 1 era 56 newtons. Ahora sabemos que la normal, es decir, la respuesta ante el peso de la esfera sobre la rampa, es de 97.47 newtons igualmente. Con eso hemos resuelto ya este ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos dice: calcule la aceleración y la tensión de la cuerda en el siguiente ejercicio. Bien, tenemos que empezar haciendo el diagrama y entendiendo qué es lo que nos está dando. Nos da las masas, nos da el ángulo y nos está pidiendo cuál es el valor de la aceleración y cuál es el valor de la tensión. Bien, las cuerdas, la cuerda que está uniendo estas dos cajas es una sola. Es decir, para unir dos cajas yo necesito una cuerda. Si son 3 cajas yo necesito 2 cuerdas. Siempre el número de cuerdas es menos 1 comparado al de las cajas. Si tengo 100 cajas necesito 99 cuerdas para unirlas. Así que tengo una cuerda, así que tengo una sola tensión. La misma tensión une a las dos cajas. Y no solo eso. Si esta caja baja a una aceleración de 2, por poner el ejemplo, esta caja de ley tiene que subir a esa misma aceleración. Es decir, los sistemas que están conectados por una cuerda también tienen la misma aceleración como la misma tensión. Utilicemos este detalle entonces para resolver el ejercicio. Voy a colocar aquí los planos cartesianos, los diagramas de cuerpo libre. Veamos, ¿qué fuerza empuja la caja en esta dirección? El peso en X. ¿Quién va contraria al movimiento? La tensión. ¿Quién va hacia abajo? El peso en Y. ¿Y quién es la respuesta ante ese peso? La normal. Vamos con el cuerpo de acá. No hay nada en X, solo hay tensión y hacia abajo va el peso de la propia caja. Para que no haya confusiones, como esta es la masa 2, este es el peso 2. Y como esta es la masa 1, este es el peso 1 y peso 1. Bien, empecemos con la masa 1. ¿Cuál es su sumatoria de fuerzas en X? ¿Cuál es su sumatoria de fuerzas en Y? Para la X, peso en X y tensión. Para la Y, normal que sube y peso 1 en Y que baja. Y no hay movimiento en el caso de las Y. Es en el caso de las X donde tenemos que preocuparnos más. Aquí hay una cuestión muy interesante. Nos dice en el ejercicio que la masa 1 es de 4 kilogramos y la masa 2 de 3 kilogramos. Lo irónico es que el ejercicio no me está diciendo hacia dónde se está moviendo el sistema. Es decir, ¿la masa 1 le está ganando a la masa 2 o la masa 2 le está ganando a la masa 1? Estamos considerando que este sistema no tiene fricción. Entonces, como es un ejercicio carente de fricción, tiene que haber movimiento, pero ¿en qué dirección está el movimiento? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Bien, cuando no tenemos idea de cuál es la dirección que tiene un movimiento, y recuerden esto por favor, cuando no tenemos idea de qué dirección va a tomar el sistema, yo escojo esa dirección de forma aleatoria, es decir, como yo considere que se va a mover. Si es que me equivoco, la aceleración me va a salir negativa. Eso no quiere decir que esté mal el ejercicio, sino me está queriendo decir que tomé la dirección equivocada, pero el número es el correcto. Voy a demostrar eso precisamente ahora.
Voy a imaginar, al parecer la masa 1 de 4 kilogramos es la más grande, entonces voy a suponer que este sistema se mueve en esta dirección. Es decir, el que está ganando entre el peso y la tensión es el peso. Entonces, él va primero. Peso 1 en X. Se opone a la tensión. Y como hay movimiento en X, es masa 1 por aceleración. Vamos con la masa 2. Si vemos la 2 en X no hay nada. En Y, ¿qué tenemos? Si al parecer el cuerpo está yendo en esta dirección, esta caja no puede bajar. Si esta caja desciende de esta forma, esta caja tiene que subir. Sería lo lógico, ¿no? Si va a subir, entonces, ¿quién va a ganar entre los dos? La tensión. ¿Quién va a perder? El peso 2. ¿Y a qué es equivalente eso? A la masa 2 por la aceleración. Lo importante en este ejercicio son las ecuaciones que tienen estos valores de aquí. Se darán cuenta entonces que las tensiones y las aceleraciones son las mismas. Si quisiera resolver este ejercicio utilizando solo la ecuación de arriba, pues no tengo ni la tensión ni la aceleración. No podría resolverla. Igual pasa con la de abajo. No tengo ni la tensión ni la aceleración. Si en una ecuación, en una sola, yo tengo dos incógnitas, no hay forma de resolverla. Para resolver dos incógnitas, debo utilizar dos ecuaciones. Y es el caso que tengo aquí. Empecemos buscando el peso 1 en X. Bien, ¿cuánto es el peso 1 en X? Pues es equivalente al peso 1 multiplicado, como el peso 1 está en el plano inclinado, pues tendría que multiplicar por 0. ¿De qué ángulo? Pues de 30 grados. Peso 1, ¿cuánto es la masa 1? Es de 4 kilogramos. Así que su peso sería 3 por 9.8, lo cual me va a dar 29.4 newtons. Y 4 por 9.8, lo cual me va a dar 39.2 newtons y newtons. ¿Estamos bien? Entonces el peso 1 en X sería el peso 1, o sea, 39.2, multiplicado por el seno de 30 grados. 39.2 multiplicado por el seno de 30 grados me da un valor aproximado de 19.6. Ese es el valor del peso 1 en X. Sabría entonces que esto es 19.6 menos tensión, masa 1, ¿cuánto es? Es igual a 4 aceleración. Y sabría que esto es tensión menos peso 2, que al parecer, es 29.4, es igual a 3 por aceleración. Estas son nuestras ecuaciones principales. Y en un ejercicio de sistemas acoplados, es decir, de cajas unidas por cuerdas, es a esto a lo que tienen que llegar. Porque después de esto el ejercicio se vuelve sumamente sencillo. Veamos entonces. Voy a tomar estas dos ecuaciones y voy a intentar resolverlas entre ellas. Para eso vamos a utilizar una técnica matemática que me pueda permitir resolver este sistema. Podrían utilizar técnica de igualación, de sustitución, pero la más sencilla es la de reducción. Voy a tomar la primera ecuación, voy a contrastarla con la segunda ecuación y me doy cuenta que si elimino este sistema, tengo valores que están en común. Recuerden que las tensiones son las mismas, así que tensión y tensión se eliminan. Si han hecho bien el ejercicio, siempre les va a pasar esto. Las tensiones se cancelan. Entonces me queda 19.6, esto y esto se fue, menos 29.4 es igual a 4A más 3A. Como sabemos que las aceleraciones son las mismas, 4 y 3 me va a dar 7 aceleración. Y tengo hasta ese punto resuelto el ejercicio. Ahora, debo restar 19.6 de 29.4, lo cual me va a dar menos 9.8. Es igual a 7 aceleraciones. Si despejo la aceleración, ¿a qué me va a dar igual?
a menos 9.8 dividido entre 7. Eso significa que de este ejercicio la aceleración es de menos 1.4 metros por segundo al cuadrado. Menos 1.4 metros por segundo al cuadrado. Esa es la respuesta del ejercicio. Ahora, démonos cuenta de una cosa. La aceleración es negativa. ¿Eso qué significa? Significa que en realidad no estaba ganando la caja 1. A pesar de que esta caja 1 era de 4 kilogramos y esta apenas de 3, está ganando la caja 2. ¿Por qué razón está pasando esto? Pues porque el ángulo es muy pequeño, 30 grados es un ángulo muy pequeño, y eso significa que posiblemente iba a ganar la caja 2. Si yo pongo un plano recto y conecto una caja de 4 con una caja de 3, la única probabilidad es que se quede quieto o que él gane. No es posible que la caja 4 gane, no sería factible. Entonces, más allá de eso, a lo que me quiero referir es lo siguiente. Si la aceleración está negativa, quiere decir que no era esta la dirección correcta, sino más bien era esta la dirección correcta. Pero no significa que la respuesta esté mal. Este número es el correcto. Vamos a comprobar eso precisamente ahora. He tomado la ecuación de aquí, la he pasado acá. Recuerden que nos pide el ejercicio la aceleración, la cual ya tenemos, pero también me está pidiendo la tensión. Entonces, para despejar la tensión, cojo cualquiera de las dos ecuaciones y despejo la T. Más sencillo de despejar la T está en la segunda, así que esta es la ecuación. Menos pasa como más y reemplazo 29.4 más 3 que multiplica. Ahora, si tomaron ya de forma errónea la dirección, como hemos hecho nosotros en este caso, pues entonces aquí no pueden poner 1.4. Tienen que poner menos 1.4. Si la respuesta les ha dado negativa, pues tienen que usar el negativo. ¿Ven? Y 29.4 restado de este valor nos va a dar un valor de... Yo tomé el sentido antihorario, pero la respuesta en realidad ha sido así, ha sido en sentido horario. Mas sin embargo, esto y esto está bien. Podemos comprobar entonces fácilmente que si yo hubiese tomado la dirección correcta, me hubiese dado las mismas respuestas. Es decir, si hubiese decidido tomar esta dirección así, decir que la tensión ganaba, que el peso perdía, que la masa se multiplicaba por la aceleración, que ganaba el peso, que perdía la tensión y multiplicaba la masa 2 por la aceleración, eliminaba las tensiones, tomaba el peso 2, restaba del peso 1 en X, sumaba las masas, lo cual me va a dar 7 aceleración, y reemplazaba estos valores con los datos que ya conocemos, como que el peso en 1 en X era equivalente a 19.6 newtons, y que el peso 2 era tomar 3 y multiplicar por 9.8, lo cual me daba 29.4. Reemplacen estos valores y se van a dar cuenta que es 29.4 menos 19.6 es igual a 7 aceleración. Restando estos dos nos dan 9.8 es igual a 7 aceleración. Aceleración es equivalente a 9.8 entre 7, lo cual me da 1.4. Así que no hay ninguna diferencia en los ejercicios. La respuesta es la correcta a pesar de que yo tomé la dirección errada. Recuerden eso entonces para aplicarlo en futuros ejercicios y en los siguientes deberes que se les será enviados. Muchas gracias.